Vamos entonces a demostrar cómo se puede hacer la tabla de frecuencias, gráficos, calcular intervalos y las medidas de tendencia central en un archivo Excel. Para ello, vamos a abrir entonces un archivo Excel. Nos vamos a la pestaña Datos, Obtener datos externos. Y aquí vamos a encontrar un archivo de Word que con anterioridad ya hemos también guardado, que son los datos que vamos a utilizar para la tabla de frecuencia. Estos datos van separados con comas y al momento de guardarlos vamos a verlo como texto sin formato. Y es el archivo que nos aparece ahora. Vamos a poner clic en importar, clic siguiente y finalizar. Aceptar. Y tenemos los datos que vamos a utilizar para formar nuestra tabla de frecuencias. Vamos entonces a encontrar primero nuestros límites, límite superior, límite inferior, el límite mayor y el límite inferior. Para ello nos vamos a la pestaña Fórmulas, más funciones, estadística y vamos a encontrar donde dice Max para encontrar nuestro límite mayor. Damos clic ahí. Nuestro número, vamos a seleccionar todos los datos, clic en aceptar. Lo mismo para nuestro límite inferior. Buscamos esta vez la función min. Clic. Igual en los datos vamos a seleccionar todos nuestros datos y clic en aceptar. Tenemos ya localizados nuestro límite mayor y nuestro límite inferior. Ahora, para encontrar el rango, vamos a restar el límite mayor menos el límite inferior. Tenemos la fórmula simple, que es una resta, y el resultado, en este caso, es 31. Ahora vamos a encontrar nuestro intervalo, que va a ser la sumatoria de nuestro resultado anterior dividido para el número de intervalos, que en este caso hemos decidido que el número de intervalos sea 6. Ingresamos entonces la fórmula y obtenemos nuestro intervalo. 6.4 aplicamos para subir al inmediato superior no nos da, entonces se queda en 6. Vamos ahora entonces a formar nuestra tabla de frecuencias, que nos va a servir para generar todos los gráficos que vamos a obtener. Ingresamos el número, los intervalos, X sub Y, nuestra frecuencia absoluta relativa y nuestros porcentajes. Nuestros números van a ir del 1 al 5. Calculamos ahora nuestros intervalos. Le damos formita a la tabla, todos los bordes. Ahora en los intervalos vamos a ver que nuestro límite inferior es 65, entonces lo vamos a colocar. Nuestro rango había sido de 6, que se suma nuestro límite menor más el rango. 65 más 6, tenemos eso, ahí le colocamos 71 y arrastramos. Vamos a colocar el siguiente límite inferior, 72. Ya con la fórmula aplicada se nos va a aparecer nuestro límite
superior. Calculamos XY. Esto simplemente va a ser la suma de mi límite inferior más el límite superior dividido para 2. Aplicamos la fórmula a la primera y arrastramos para las siguientes. Vamos a nuestra columna de fórmulas, más funciones y frecuencia. En donde nos dice datos, vamos nosotros a seleccionar todos nuestros datos. En donde nos dice grupos, vamos a seleccionar todos nuestros límites superiores del intervalo y ponemos clic en aceptar. Tenemos el primer dato, para los demás arrastramos. Listo, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Estas frecuencias se las encuentra sumando las frecuencias escalonadamente y consecutivo. Entonces nuestro primer dato es 7, a este le sumamos consecutivamente, que está en la columna P, la columna O y arrastramos. Como pueden ver, la suma de nuestras frecuencias absolutas es igual al último dato de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos ahora a calcular nuestra frecuencia relativa, que es el porcentaje que representa cada frecuencia. Entonces calculamos. Su porcentaje, que solo lo multiplicamos por 100 y obtendremos. Igual vamos a la pestaña Fórmulas, Autosuma y sumamos todos los valores de nuestra frecuencia relativa. Ahora para la frecuencia relativa acumulada, igual es la suma de frecuencias en forma escalonada y consecutiva. Tenemos el primer dato, arrastramos los siguientes. Y calculamos el porcentaje multiplicándolos por 100. Y así tenemos ya lista toda nuestra tabla para nuestros gráficos. Vamos a copiar las columnas de XY y NY. Abrimos otra hojita en el mismo archivo de Excel. Tenemos ahí nuestra tabla. Vamos a la pestaña Insertar gráficos de columnas. Clic. Seleccionamos el primer gráfico. Pestaña Seleccionar datos. En el nombre de la serie va a ser el gráfico primero, que es el histograma. Y en valores de la serie vamos a seleccionar toda la columna de nuestra frecuencia absoluta. En el rango, en cambio, toda la columna de XY y aceptar. Podemos modificar ahí el ancho del intervalo. En este caso, como es un histograma, vamos a aplicar el 0%. Vamos a seleccionar cada barra.
Vamos a la pestaña Formato, Contorno de formas, clic en Más y vamos a seleccionar Etiquetas de datos para que aparezcan los datos con su respectiva columna. Copiamos nuestra misma tabla que nos va a servir para el siguiente gráfico en una nueva hoja de Excel. Vamos a la pestaña Insertar, Insertar gráficos, línea 2D, seleccionamos datos, aceptar. En el nombre de la serie esta vez vamos a hacer un polígono de frecuencia, entonces digitamos. Y en valores de la serie vamos a ponerle, seleccionamos otra vez nuestra frecuencia absoluta, clic en aceptar y obtendremos ya nuestro polígono de frecuencia. Le podemos dar un diseño, un estilo nuevo. Volvemos a copiar nuestra tablita donde tenemos los datos. Abrimos una cuarta hoja, perdón. La copiamos a la tabla que nos va a servir para el siguiente gráfico. Pestaña Insertar, gráfico de pastel o gráfico circular. Añadimos el título. En los datos de abajo del gráfico vamos a seleccionar toda la columna de la frecuencia absoluta y en el rango XY, igual que con los anteriores gráficos. Ahora en la leyenda vamos a seleccionar el elemento etiquetas de datos para que de igual forma obtengamos los datos con cada espacio del gráfico circular. Vamos a abrir otra hoja. Volvemos a copiar. Ahora necesitamos nuestros límites superiores. Volvemos a la hoja 1 donde tenemos toda nuestra tabla de frecuencias. Copiamos, también necesitamos la frecuencia absoluta acumulada. Esto para buscar nuestros límites superiores. Entonces vamos a realizar una nueva tabla que nos va a servir para encontrar nuestra ojiva de Galton. Recordemos que nuestro límite superior va a ser el límite mayor más 0.5. Añadimos la fórmula y arrastramos para las demás. Teniendo ya nuestra nueva tabla, vamos a la pestaña Insertar, Insertar gráficos, línea 2D. Seleccionamos datos. En el rango, nombre de la serie, primero vamos a ubicar el nombre de nuestro gráfico, que es ojiva de Galton. Y en valores de la serie vamos a seleccionar toda la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Seleccionamos el rango, que va a ser toda la columna del límite superior. Damos clic en aceptar y tenemos nuestra ojiva de Galton. Podemos observar entonces ya todos nuestros gráficos completos. Nuestro polígono de frecuencia, gráfico circular y nuestra ojiva de Galton. Continuamos ahora, vamos a calcular todas las medidas de tendencia central. Tenemos la media aritmética, la moda y la mediana. En la media aritmética, que es nuestra primera medida de tendencia central a ser calculada, tenemos la simple y la ponderada. La media aritmética simple va a ser igual al cociente de la sumatoria de los datos originales y divididos para el número de observaciones o del tamaño de la muestra. Para ello vamos a seleccionar cada uno de nuestros datos que los obtuvimos con anterioridad.
A este valor que vamos a obtener se denomina también promedio. Seleccionamos cada uno de los datos, teniendo así una fórmula que va a ser una simple suma entre todos los datos. Una vez que hemos ingresado todos nuestros datos, seleccionamos uno por uno, vamos a dividir para el número total de nuestros elementos. En este caso es 50. Damos clic, enter y automáticamente nos sale nuestro resultado. A esta sumatoria que obtuvimos, dividimos para el 50, que es el número total de datos, y vamos a obtener nuestra media aritmética. También se la conoce con el nombre de promedio aritmético. Y va a ser también nuestra primera medida de tendencia central que hemos hallado con nuestra tabla de frecuencias elaborada con anterioridad. En nuestro siguiente cálculo vamos a encontrar la mediana, que es nuestra medida de tendencia central, que se ubica exactamente en el centro de una distribución. Entonces vamos a ubicar nuestra línea de jotas, que vamos a tener aquí todos los datos necesarios para nuestros siguientes cálculos. Para encontrar la mediana necesitamos algunos datos como LI, que es nuestro límite inferior. En este caso recordemos que nuestro límite inferior vamos a restarle 0.5. Necesitamos también la frecuencia anterior, nos vamos nuevamente a nuestra línea de jotas y ubicamos nuestra frecuencia anterior. Necesitamos también el ancho del intervalo, que en este caso es 7. Y por último, la frecuencia absoluta de la línea de jotas. ¿Cómo encontramos la línea de jotas? Vamos a hacerlo con esta fórmula, que no es más que el número de la muestra más 1 dividido para 2. Más 1, ¿por qué? Porque nuestros intervalos son impares. Entonces ubicamos la fórmula y está n1, n más 1 dividido para 2. Nuestro número de muestras es 50 más 1, que nos dice la fórmula, y dividido para 2. Vamos a obtener el resultado, que nos da igual nos va a dar este resultado, nos va a permitir comprobar cuál es nuestra línea de jotas. Lo dividimos, 51 dividido para 2 nos da 25.5, ubicamos y nos da justo en el valor más alto de nuestra frecuencia absoluta. Obteniendo ya nuestros datos para la mediana, vamos a ubicar la fórmula y luego lo que hacemos es simplemente reemplazar datos. Observamos también nuestra fórmula para la mediana, que es el límite inferior, y tenemos nuestra mediana. Vemos también cómo le desagregamos paso por paso. Nuestro valor es 79.05. Nuestra última medida de tendencia central va a ser la moda, para la cual vamos a tener también la fórmula, que la podemos visualizar, entendiendo la moda, que es otra medida de tendencia central, también llamada modo. Es un valor típico o el valor más frecuente. Teniendo la fórmula de la moda, vamos a poder reemplazar nuestros datos. Tenemos LI, nuestro límite inferior, más
nuestra frecuencia absoluta en la línea de jotas más 1 dividido para nuestra frecuencia absoluta en la línea de jotas más 1 por nuestro ancho del intervalo. Reemplazamos con nuestros datos y obtenemos lo siguiente. Una vez reemplazados los datos ya, vamos a hacer el cálculo respectivo. Nuestro límite inferior nos da 78.5 más nuestra frecuencia absoluta en la línea de jotas, que es 17, más 1 que nos indica la fórmula, nos da 18. Por todo esto por el ancho del intervalo, que en este caso es 7. Calculamos paso a paso y en nuestra suma nos da 78.5. Sumamos más el ancho del intervalo para obtener nuestro resultado. Recordemos también que cuando una distribución de frecuencia se repite dos valores en mayor número de veces iguales, entonces a esta distribución se le llama bimodal, y cuando se repiten más de 3 veces se lo denomina polimodal. Bien, nuestra moda, el resultado nos ha dado 82.21 de acuerdo a todos nuestros datos anteriores. Y tenemos nuestra última medida de tendencia central. Podemos ver cómo hemos ido reemplazando paso por paso para hallar la moda. Podemos observar que ya dada nuestra tabla de frecuencias, hemos elaborado los gráficos, encontrado nuestros intervalos y por último hemos hallado las medidas de tendencia central, las más importantes al menos, que son la mediana, la moda y la media aritmética. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que sea de mucha utilidad esta pequeña clase de estadística.